Amén. Un hombre, este hombre rico, que decía mío. No sé si habéis visto que he enfatizado esas palabras. Mis bienes, mis graneros, todo mío, todo para mí. Incluso dice que hablaba para sí mismo. Todo lo hablaba para sí mismo. No estaba hablando con la gente. No miraba cómo podía ayudar a la gente. Todo para sí, todo para sí, todo para sí. Y Dios tiene un dictamen, una sentencia para él. ¿Cómo lo llama Dios? Lo llama necio, tonto, insensato. Así lo llama Dios. No lo dice el hombre, lo dice Dios. Ahora nosotros lo podemos ver y decir, claro que sí. Este hombre que no compartía, este hombre que no pensaba en los demás, en ayudar a los pobres, este hombre que estaba tan egoísta, pero es fácil, como decimos, verlo en otros. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Nos consideramos a nosotros egoístas? ¿Estamos luchando contra este pecado del egoísmo? Todos hemos visto esto. Niños, mirad esto, Abigail. Esto lo habéis visto alguna vez, ¿no? Vas al parque y lleva a tu hijo algo, un juguete. ¿Y qué pasa? Lo ve el otro niño y el otro niño dice, quiero jugar. ¿Y el niño qué hace? No, esto es mío, es mío. Y eso no hay que enseñárselo. ¿A que no, Abigail? No hay que enseñárselo. Ya el niño de serie ya le viene decir, esto es mío, es mío. Y eso demuestra que nacemos con una naturaleza egoísta. No lo tenemos que aprender. Aunque vale, nuestros padres también son egoístas y lo aprendemos, pero aunque no lo aprendieran de ningún sitio, está ya incrustado en nuestro ser. Nacemos con una naturaleza egoísta, ya viene de serie. Ahora, cuando crecemos, nos hacemos mayores, ya adultos, no lo hacemos de esa manera, ¿no? No nos ponemos cuando alguien nos pide el móvil para hacer una llamada, no decimos, mío, no te lo voy a dar. O cuando alguien nos pide algo, no. Sabemos cómo ser egoístas de una manera más sutil. No gritamos, no nos ponemos a llorar, no hacemos una rabieta con que esto es mío, con que no lo quiero compartir. Pero el problema del egoísmo persiste. Y como con el orgullo que vimos la semana pasada, y son pecados parecidos, el orgullo y el egoísmo, como con el orgullo, es muy fácil ver egoísmo en los demás. Ver egoísmo en aquel rico que tiene 1.000 millones y no comparte con los pobres. Es muy fácil ver el egoísmo en los demás, pero difícil verlo en nuestro propio corazón y en nuestra propia vida. Definición, como siempre decimos, ¿cómo se puede definir el egoísmo? Pues es estar centrado en uno mismo. El orgullo veíamos que era pues superioridad, creerse más o de una manera excesiva, pues el egoísmo es centrarse todo a uno mismo. Es que todo revuelve en torno a mí, centrarse en uno mismo sin preocuparse de los intereses, necesidades o deseos de los demás. He puesto dos palabras ahí. No sé si habéis escuchado esas palabras. Ególatra. ¿Habéis escuchado esa palabra alguna vez? Ególatra nos suena a idólatra. Un idólatra es el que adora ídolos. Un ególatra que adora a sí mismo, al ego, a yo, a mí mismo. Ahora, egocéntrico es lo mismo que decíamos antes. Céntrico significa estar centrado en el ego. El ego significa yo. Egocéntrico significa estar centrado en mí mismo. El egoísta es ese que antepone el interés propio al ajeno, lo que suele acarrear un perjuicio a los demás. Esa es la definición del diccionario, que antepone el interés propio al ajeno, lo que suele acarrear un perjuicio a los demás. Ahora, hay una definición que el autor del libro hace, y creo que acierta bastante, una definición que tenemos ahí al final, que nos da la Biblia. La Biblia nos habla de unos hombres amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. Ven conmigo a 2 de Timoteo 3, 1 al 5. 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Pablo tenía que avisar a Timoteo. Timoteo era un pastor joven, Pablo era un pastor anciano. Entonces Pablo tenía que avisarle de las cosas que iban a llegar y la gente con la que se iba a encontrar. Entonces Pablo en 2 de Timoteo 3 le dice lo que va a venir en los postreros días. Y dice en los últimos tiempos, y podríamos decir que estamos viviendo en esos tiempos. Dice, también debes saber que en los postreros días, en los últimos tiempos, vendrán tiempos peligrosos,
Vendrán tiempos peligrosos. Segunda de Timoteo 3, versículo 1. Y mira la primera definición que da de estos hombres malos que van a venir. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Primera definición, primera característica. Es una característica un poco que define a todas las otras, amadores de sí mismos, y luego sigue diciendo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, etcétera, etcétera, hasta el versículo 5. Pero la primera es amadores de sí mismos. Y esta definición tiene bastante que ver con el egoísmo. El egoísmo se podría definir como amarse a sí mismo, amadores de sí mismos. La Biblia no nos dice que amarse a uno mismo sea una característica buena, sino que, gente que se enfoca su vida a amarse a sí mismo, lo pone aquí como tiempos peligrosos y hombres malvados. Ahora, ve al mundo y mira los libros que puedes encontrar. Estos son unos cuantos que he encontrado por Google. Primero, ámate a ti mismo, cambiarás tu vida. ¡Wow! De un tal Louise Hay, una tal Ilse Sand. Ámate a ti mismo, una guía para personas altamente sensibles y gente vulnerable. Adriana Montero, no es Irene, es Adriana. Adriana Montero, ámate a ti mismo y mira cómo tu vida cambia. Después, los 6 pilares de la autoestima. Nathaniel Branden, el libro definitivo sobre la autoestima por el más importante especialista en la materia. O sea, el que lo sabe más. Pues los 6 pilares de la autoestima. Autoestima es eso, estimarse, amarse a uno mismo. Y luego, autoestima automática, ya hay que tenerlo automático. Cree en ti y alcanza tus metas. Esto es lo que el mundo está incentivando, lo que el mundo está empujando. El amor propio, el amor a uno mismo, lo dicen claramente, no es un defecto el centrarse en uno mismo, sino una virtud. Y se incentiva una y otra vez. Lo vas a leer en un montón de sitios. Ámate a ti mismo, mímate, si es que al fin y al cabo te lo mereces, date un capricho, dale a tu cuerpo lo que pida, quiérete mucho. Eso se dice una y otra vez. Ahora, estaba yo comenzando a pensar, ¿por qué es que el mundo empuja tanto esto? Pues creo que el mundo necesita convencerse a sí mismo que vale mucho, que me tengo que amar, porque por un lado es muy duro ser esclavo del pecado y de Satanás. Satanás no ama a sus siervos. Satanás no ama a sus siervos. Así que el mundo se tiene que amar a sí mismo, porque Satanás, su jefe, no les ama. Por eso no se sienten amados, se sienten miserables. Porque al quitar a Dios de su vida, que eso es lo que ha hecho este mundo, al quitar a Dios de su vida, han quitado la mayor demostración de amor al hombre que ha habido jamás. Ellos han quitado a Dios a su vida, entonces han perdido el mayor amor que se ha mostrado a la humanidad, que es el amor que Dios ha dado. Me acordaba al leer todas estas cosas, una entrevista que quizá la pueda compartir, está en inglés pero subtitulada al español. No sé si habéis escuchado alguna vez lo nombraron Martin Lloyd-Jones, fue un predicador galés que predicó en Londres en el siglo pasado, en el siglo XX, que Dios utilizó de una manera grandísima. Y le hicieron ya en sus últimos años, creo que en los años 80 o por ahí, le hicieron una entrevista en televisión, y está el vídeo en internet, y la primera pregunta que le hace la entrevistadora es en cuanto a la idea que él tiene, o que cree, o que dice, o que la Biblia tiene en cuanto al hombre. Y entonces él dice, estoy en contra de la idea moderna, esto lo dice Martin Lloyd-Jones, dice, estoy en contra de la idea moderna, del hombre, la idea moderna en cuanto al hombre por 2 razones. Dice, está hablando él de lo que la gente piensa en cuanto al hombre. Dice, por un lado es que la idea moderna valora demasiado al hombre y por otro lado no lo valora lo suficiente. ¿A qué se refiere? Dice, el mundo no valora lo suficiente al hombre porque lo hace como si fuera un animal. La teoría de la evolución nos dice que el hombre es simplemente un animal más. Y por eso nos podemos comportar como animales, porque somos un animal más, un poco más desarrollado, y ya está. Cuando la Biblia dice que el hombre es la cima de toda la creación de Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios, no un simple animal más. Entonces dice, por un lado no valora al hombre como, no lo valora suficiente, pero por otro lado lo valora demasiado.
Pone al hombre como el centro del universo, pone al hombre como que en sí mismo está la causa de la felicidad, como que el hombre es capaz de llegar a la perfección en la sociedad. Dice, esa visión es inconsistente. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque el hombre, habiendo quitado a Dios de en medio y habiendo creído que es simplemente un animal más y sirviendo a Satanás, el hombre ha quitado la única y la mayor demostración de amor que ha habido en la historia, que es la mayor demostración de amor, la de Dios al mundo. Entonces, se siente tan mal que se sube a sí mismo donde no se debe poner y vemos todos estos libros de ámate a ti mismo, etcétera, etcétera. Ahora, eso también ha llegado a la Iglesia. Eso también ha llegado a muchas iglesias evangélicas. Nuestra pregunta no es qué dice el mundo, es qué dice la Biblia. ¿Hay que amarse a uno mismo o no? Vamos a leer este texto, lo podemos leer ahí. Cristo le dijeron, más grande mandamiento. Y Cristo dijo, pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos mandatos hay ahí? ¿Cuántos mandatos hay? Hay dos mandatos. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Pero vienen algunos, y en el mundo evangélico, lo vimos hace un año, incluso un cantante hablando de esto, un cantante famoso evangélico hablando de esto, que dice, no, aquí no hay 2 mandatos, aquí hay 3. Hay que amar a Dios, hay que amar al prójimo y hay que amarse a uno mismo, porque no dice al final, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Dios está mandándonos que le amemos a Él, que amemos a nuestro prójimo y que nos amemos a nosotros mismos. Y este cantante famoso cristiano que veíamos hace un año decía, y lo más importante es amarse a uno mismo para poder amar al prójimo y amar a Dios. No, eso no es lo que la Biblia dice. He leído la Biblia entera varias veces y nunca me he encontrado con ningún mandato que diga, ámate a ti mismo. Nunca, nunca. No te vas a encontrar en la Biblia entera con un mandato que diga, ámate a ti mismo, porque no es un mandato bíblico. Es más, la Biblia nos llama a negarnos a nosotros mismos, a crucificar la carne, a no satisfacer los deseos de la carne. Ahora nos podemos preguntar, ¿por qué la Biblia no nos alienta, no nos llama a amarnos a nosotros mismos? Primero es porque ya nos amamos a nosotros mismos por naturaleza. Ya nos amamos a nosotros mismos por naturaleza. Está eso en nosotros. Fíjate lo que dice Efesios 5:29. Ahí el apóstol Pablo, hablando de la relación del hombre y la mujer, dice, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Dice, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Todo ser humano tiene un amor innato o una estima hacia sí mismo. Es las razones por las cuales un niño desde que es concebido ya tiene un instinto de supervivencia, de cuidarse a uno mismo. Eso está en los niños, está en los mayores, cuidarse a uno mismo. Incluso pues en aquellos casos que por problemas de cualquier cosa, pues algunos intentan hacerse daño a sí mismos, muchas veces muchas de las causas son por demasiado amor a sí mismo. Entonces, ya nos amamos a nosotros mismos por naturaleza, por eso la Biblia no nos dice, ámate a ti mismo. Y en segundo lugar, creo que la Biblia no nos dice que nos amemos a nosotros mismos porque Dios ya nos ha mostrado un amor infinito, creándonos y más que nada salvándonos. Entonces, ¿cómo debemos pensar en cuanto a nosotros? Pues por un lado debemos aborrecer nuestro pecado. Me acuerdo cuando Job ve cómo es Dios y Dios le habla y dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces debemos arrepentirnos de nuestro pecado y aborrecer todo lo que haya de pecado y de obras muertas en nuestra vida. Pero por otro lado, debemos también valorar, apreciar, estimar lo que es de Dios en nosotros. Si Dios lo ha hecho en nosotros, no debemos odiarlo. Debemos amar y estimar, mejor dicho, valorar, apreciar lo que Dios ha hecho en nosotros, su obra en nosotros. Dios nos ha creado y Él nos ha salvado. No debemos aborrecer lo que Él ha hecho. Dios es el que da dignidad al hombre. Nosotros dejamos todo eso al pecar, pero Dios es el que
el que nos da esa dignidad. Entonces, por eso la Biblia no nos llama a amarnos a nosotros mismos, no necesitamos que nos lo digan, ya nos cuidamos a nosotros mismos, lo que necesitamos es que nos digan, debes amar a tu prójimo como a ti mismo, debes amar a Dios por encima de todas las cosas. Entonces, un poquito en cuanto a esto. Ahora vamos al tema del egoísmo, hemos hablado que es amarse a uno mismo y cómo muchas veces, cómo se refleja esto en nuestras vidas. Pues otra vez hay 4 áreas que podemos ver. Primero es egoísmo en cuanto a nuestros intereses. Egoísmo en cuanto a nuestros intereses. Muchas veces decimos, es que esto me interesa a mí. Egoísmo en cuanto a nuestros intereses. Pero mira lo que dice Filipenses 2:4. Estos versículos que ponemos aquí, es bueno que para luchar contra estos pecados los recordemos, para cuando vengan los pecados responder, cuando venga la tentación, mejor dicho, responder de la misma manera que respondió Cristo, con la palabra. Vete, Satanás, porque escrito está. Apártate de mí, Satanás, porque escrito está. Entonces, ¿cómo debemos luchar contra la tentación? Este es un versículo contra la tentación del egoísmo. Este es un versículo muy bueno. No mirando cada uno por lo suyo propio, y eso habla de sus propios intereses, sino cada cual también por lo de los otros, los intereses de los demás. ¿Qué cosas te interesan? Pues quizá muchas cosas, dirá, pues gente le interesa más el deporte, las manualidades, la naturaleza, los coches, las motos, quizá libros o películas, o quizá los hijos, los nietos son tu mayor interés, y muchas veces, piensa, cuando estás hablando de esas cosas, tú quieres hablar de lo tuyo. Un abuelo o un padre está hablando de su hijo o de su hija, y está hablando con una persona, mira lo que mi hijo ha hecho, y la otra persona dice, mi hijo hizo eso también 2 meses antes que el tuyo. Y uno empieza a hablar de su hijo, otro empieza a hablar de su hijo, y empieza esa lucha, pero yo quiero hablar del mío, y él está hablando de lo suyo. O pasa también a veces incluso con alguna enfermedad, que tiene esta enfermedad, y yo estoy hablando de una cosa, y la otra persona me quiere decir lo suyo. Y ¿cómo somos cuando estamos hablando con alguien? ¿Queremos hablar solo de nuestro interés a toda costa? ¿Queremos que nuestro interés sea lo que predomina? ¿O nos interesamos por lo de los demás? Incluso es una forma de testificar. Hace tiempo leí de un pastor en Estados Unidos que creo que era el fútbol o el béisbol, algún deporte que no le interesaba para nada. Pero había un vecino o un amigo que quería testificarle a ese amigo y comenzó a interesarse por ese deporte que nunca le había interesado, solamente para tener conversación y mostrar amor hacia esa persona, para poder hablar de lo que le interesaba a esa persona. Muchas veces nosotros queremos hablar de lo que me interesa a mí, mis intereses y no los tuyos. El autor del libro dice, una buena prueba para medir el grado de egoísmo que muestras por tus intereses sería que reflexionases en alguna conversación que has tenido con alguna persona. Pregúntate cuánto tiempo pasaste hablando de tus intereses comparado con el tiempo que pasaste hablando de los intereses de la otra persona. ¿Cuántas veces vamos a hablar y yo quiero hablar de lo mío? No me interesa, yo quiero hablar de lo que me interesa a mí. Y qué egoísta es eso, no pensar en lo demás, amarme a mí mismo y a mis intereses. Un ejemplo de alguien que se interesaba por los demás, Timoteo. Lo vimos cuando estábamos estudiando Filipenses. Pablo decía de Timoteo, a ninguno tengo del mismo ánimo, de la misma alma, de los mismos sentimientos, del mismo ser, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, sus propios intereses, no lo que es de Cristo Jesús. Timoteo, primeramente por amor a Dios, amaba tanto a los filipenses que se interesaba por ellos. Eso significa que estaría siempre preguntando, y no preguntando como muchas veces hacemos, como yo he hecho muchas veces, preguntando simplemente por quedar bien. Amigo, ¿cómo estás? Y antes de recibir la contestación ya te estás yendo. Timoteo no era de ese tipo de persona. Él sinceramente se interesaba por los filipenses, sinceramente. Entonces, egoísmo es
preocuparse por mis intereses y no por los intereses de los demás. Pero eso es egoísmo en cuanto a los intereses. En segundo lugar, egoísmo en cuanto a nuestro tiempo. Ahora, el tiempo es algo que no suele sobrar mucho en nuestro día. Siempre tenemos las vidas ocupadas, desde niños, pues el colegio, después instituto, actividades extraescolares, después tenemos que si quedadas con amigos, después ya sigues, pues tienes trabajo y hay poco tiempo. Todos solemos vivir vidas bastante ocupadas. Y eso nos hace muchas veces que seamos egoístas en cuanto a nuestro tiempo. Incluso hay gente que llega a pensar, llega a decirlo, es que mi tiempo es más importante que el tuyo. Mi tiempo vale más que el tuyo. ¿Lo has oído eso alguna vez? Alguien quizá con un trabajo que cobra mucho, no tengo tiempo para ti, mi tiempo vale oro. Alguien quizá que cobra mucho, con alguien que cobra poco, dice, yo no tengo tiempo para pasar contigo. O quizá incluso en el matrimonio, una mujer puede decirle a un marido, mira, necesito hablar contigo, necesito que pasemos más tiempo juntos. Y el marido decirle, mira, yo soy un hombre de negocios, estoy muy ocupado, no puedo, mi tiempo es más importante que el tuyo. Eso es egoísmo descarado, completamente. Pero esto nos puede pasar en cuanto nos ponemos a hablar. ¿Cuánto tiempo pasas hablando tú y cuánto tiempo pasas hablando la otra persona? Muchas veces ocurre que es un monólogo prácticamente. Uno habla, el otro puede decir sí, no, y una persona solo habla y habla. Eso es egoísmo. Ahora, también por el otro lado, muchas veces lo que necesita la otra persona es alguien que escuche. Y nosotros decimos, no, si yo voy a hablar con esa persona, o sea, no es solamente la persona que habla demasiado, la otra persona que se niega a decir, no, yo no voy a hablar con esa persona si yo no tengo el 50% del tiempo. Eso también es egoísmo. Eso también es egoísmo. Puede ser de los dos lados. Pasa en las familias. Muchos padres piensan que lo que quieren sus hijos es, o lo que mejor le viene a sus hijos es que le doy un regalo grande en Navidad, un regalo grande en su cumpleaños, y lo que más le vendría a su hijo, lo que mejor le vendría es que el padre pase tiempo. ¿Cuántos padres hay en nuestra sociedad que no pasan tiempo con sus hijos? Pasa la semana y los padres han pasado muy poco tiempo con sus hijos. Eso es lo que más necesita. Pero los padres piensan que su tiempo es demasiado importante y lo quieren para ellos solamente. Ser egoístas con el tiempo puede pasar con nuestra relación con nuestros hijos, puede pasar con nuestra relación con nuestros padres o abuelos. No querer pasar el tiempo que ellos necesitan, porque pensamos que estamos demasiado ocupados. La impuntualidad puede ser también ser egoísta con nuestro tiempo. Hay gente que dice, no pasa nada si llego tarde, que me esperen. En España, en comparación con Irlanda del Norte, en general somos más impuntuales, aunque la verdad en esta iglesia la puntualidad es bastante grande, que el culto suele empezar a la hora. Pero la impuntualidad, llegar siempre tarde, es ser egoísta con tu tiempo, pero por el otro lado también puede ser egoísta con el tiempo el que espera y dice, a mí no me gusta perder, puede ser egoísta con el tiempo. Entonces, tenemos que llevar mucho cuidado con pensar que mi tiempo vale tanto, me amo a mí mismo y no lo puedo dar, no lo puedo compartir. Luego he puesto ahí una foto en cuanto a las tareas de la casa. En una familia, y es normal y es bueno que cada persona pues tenga unas tareas en casa, es bueno que pueda haber esa armonía en casa, cada persona pues va haciendo según lo que pueda hacer y tal, algo en las tareas de la casa, pero muchas veces hay como una resistencia a hacer más de lo que me corresponde. A mí no me toca hacer eso, le toca al otro. Yo ya hice eso ayer, eso no está dentro de lo que yo tengo que hacer, eso es cosa de mi hermano. ¿Me ayudas a fregar los platos? No, a mí no me toca eso, yo ya los hice ayer. No quiero gastar mi tiempo en lo que... en ayudar. ¿Por qué? Porque mi tiempo es tan importante y mi tiempo es para mí. Mi tiempo es para mí. Mucho cuidado con ese pensamiento de mi tiempo es para mí. El tiempo es un regalo que nos da. Utilizar el tiempo que te ha dado Dios para también ayudar y sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿Os acordáis de cuando vimos la introducción a estos pecados? Una de las cosas que decíamos era ir al Evangelio. Ir al Evangelio. ¿Qué hizo Cristo con nosotros?
Él llevó nuestras cargas. Y no solamente nuestras cargas, llevó nuestros pecados. Nuestros pecados por nosotros. Y no le tocaba hacerlo a Él. Hemos hablado de los que dicen, a mí no me toca eso. A Cristo no le tocaba llevar nuestros pecados. Pero Él murió llevando nuestras cargas, nuestros pecados. ¿Cómo no vamos nosotros a ayudar a llevar las cargas de los demás? Y si piensas en cuanto a ser egoísta con el tiempo, Cristo nos dio su tiempo. Cristo el Eterno, el Hijo de Dios, entró al tiempo. Nos dio 33 años en esta tierra. 33 años que estoy seguro que en su paciencia, estuvo aquí en su paciencia, en su amor y compasión. Muchas veces seguramente venía gente a hablarle a Jesús, a contarle las mismas historias que quizá ya le habían contado el día anterior. Seguramente había gente que venía así a Jesús y Jesús en su compasión los escuchaba. ¿Y sabes qué? No es que solo nos dio 33 años, hoy Cristo nos sigue escuchando. Cada vez que oramos, Él nos sigue escuchando. Nos da de su tiempo. ¿Cómo no vamos a dar nosotros de nuestro tiempo a los demás para ayudar y no ser egoísta con nuestro tiempo? Tercero, egoísmo en cuanto a nuestro dinero. Hemos hablado de egoísmo en cuanto a los intereses. Yo quiero hablar de lo que me interesa. Egoísmo en cuanto a nuestro tiempo. Mi tiempo es mío y yo no voy a hacer lo que no me corresponde. Tercero, egoísmo en cuanto a nuestro dinero. Y alguno dirá, aquí ya se toca la fibra sensible. Como alguien dijo, que lo último que se convierte de un cristiano en la cartera. No sé si estoy de acuerdo, no creo, pero para muchos este es un tema espinoso. Mi dinero es mío y de nadie más, dicen algunos. Esa cifra que he puesto ahí, 144 euros al año. No sé si lo podéis leer lo que dice abajo. Esa es la aportación media anual de cada español o de cada español que dona algo a entidades no lucrativas en el año 2020. Estaba buscando cuánto donan los españoles de media a entidades no lucrativas. Y es o esto o menos, porque creo que solo salían los que habían donado algo. Así que 144 euros al año. Piénsalo un poco. Si una persona cobra, digamos así, 1.000 al mes, y hay gente que cobrará mucho más, pero si una persona cobra 1.000 al mes, digamos, en un año cobra 12.000. Si tiene alguna paga extra, pues genial, algo más. Pero eso significaría que solo un 1% de lo que un español puede ganar, que ganarán mucho más algunos, un 1% a causas de, dice aquí, entidades no lucrativas, que puede ser ONGs, iglesias, demás. Solo un 1% a causas de caridad. Solo un 1%. O sea, hay gente que dice, bueno, yo pago impuestos, que se ocupe el gobierno, ¿no? Esa es la actitud de muchos en la sociedad. Pienso que es muy triste. Solo 144 euros al año dados para ayudar. Creo que es triste. Y refleja otra vez el egoísmo de nuestra sociedad. Mi dinero es para mí, para gastarlo en mis hobbies, en todo lo que yo necesito. Mira lo que dice Primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo, y te aseguro que en la sociedad en que vivimos tenemos bienes de este mundo. Claro, si te comparas con Amancio Ortega, si te comparas con los ricos de este mundo, yo tengo muy poco. Pero piensa en cómo vivían quizá antepasados nuestros hace 100 años, o en la guerra civil el hambre que se pasaba, o en otros países gracias a Dios, estamos en esta sociedad ahora, tenemos para comer, y no solamente pan y agua todos los días, tenemos para comer incluso bien. Dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ahora, ¿cuál es la razón para que no demos? Muchas veces tenemos que examinarnos cuál es la verdadera razón para no dar. A veces ponemos excusas, decimos, pues yo no doy porque es que el gobierno se debe hacer cargo. Yo pago impuestos y un montón de impuestos, pues que el gobierno se haga cargo. Otros dicen, mira, yo no doy porque tengo que proveer para mi casa. Y por supuesto, un cristiano debe proveer para su casa. Dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo, pero una cosa es proveer y otra cosa también es proveer para caprichos. Eso es otra. Entonces, sí, eso podría ser una excusa, tengo que proveer, pero cuidado que no estemos proveyendo para caprichos. O otra excusa que alguien dice,
es que mira, yo una vez di para esta causa o para aquella y no sé si el dinero llegó, y por supuesto que es sabio mirar a dónde se da, y cuanto más directo la ayuda mejor, pero una vez que tú das ya no es cosa tuya, ya no es cosa tuya lo que ocurra, tú estás dando para honrar a Dios, primeramente. Cuando estamos dando para honrar a Dios. Lo haces para Dios. Si la persona no la aprovecha como debería, eso ya la persona tendrá que dar cuentas. Pero tú das para honrar a Dios. Tenemos que darnos cuenta, cada euro que recibimos, aún lo que hemos ganado con nuestro trabajo, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. No, yo me lo he ganado. Es un regalo de Dios, porque Dios te ha dado la fuerza para poder trabajar. Es un regalo de Dios y por eso debemos ser buenos mayordomos de ese dinero, no gastar todo o no gastar la mayoría en nosotros. Eso es egoísmo. Esto lo quiero para mí, para todo lo que yo quiero hacer o todos mis caprichos o lo que sea. Y Dios nos ha dado mandatos en su palabra de cómo tenemos que ofrendar para la obra de Dios, pero también para ayudar a nuestro prójimo. Debemos acordarnos que Cristo, el dueño de todo, el rey de todo, el que estaba en la gloria y con todas las riquezas, el creador de este mundo, Cristo se hizo pobre por nosotros. Mira lo que dice 2 de Corintios. 2 de Corintios 8, versículo 9. 2 de Corintios 8, versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esto es parte del Evangelio, que Cristo, por amor a vosotros, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza